Ahora, ahí estamos. Estamos listos, hermano. Listo. Eh, pero quiero agrandarla. ¿Se mira grande? Yes. Me veo grande. Perfecto. ¿Se puede leer bien? ¿Se mira bien en la pantalla? No te oigo, hermano. No tenemos letra, no tenemos letra. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a volver a empezar. Paciencia, paciencia y no se nos vayan. Ahí estamos, hermano. ¿Sale la letra? No, hay que darle clic para que salga ahí. Perfecto. Muy bien, amados hermanos. Dios les bendiga a todos en esta preciosa noche en la que estamos acá con el propósito de estudiar la bendita y palabra de Dios. Como bien ha dicho el hermano Osvaldo Moreno, estamos empezando entonces esta serie de estudios tocante a la primera epístola del apóstol Pedro. Quizás, si Dios lo permite, nos lo concede. Estaremos también estudiando la segunda carta porque las dos cartas son muy esenciales e importantes para el cristiano en el primer siglo, pero también para nosotros en el siglo presente. Muy bien, en Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 2, dice el apóstol Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicado. Como ya hemos visto en lección anterior, nuestro hermano Osvaldo Moreno habló sobre los peregrinos de la dispersión. Y en esa exposición el hermano nos dio una descripción de lo que implica que nosotros como peregrinos somos extranjeros que no estamos en nuestra propia tierra y por ende somos esparcidos en este mundo como semilla. Con una ciudadanía en los cielos podemos entonces estar en este mundo sin ser parte de este mundo. Por eso, la importancia de vivir separados del mundo, es decir, absteniéndonos de todo lo que el mundo implica, no nos referimos al mundo físico como las montañas, las nubes, la lluvia, las estrellas, los astros, no nos referimos a la creación, sino a lo que implica la palabra mundo en el sentido de actividades pecaminosas. Nosotros somos llamados a vivir separados de ese mundo de esfera pecaminosa. Dice el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 2 en el versículo 11, dice, amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como cristianos, hermanos, nosotros estamos esparcidos entre los del mundo y por eso muchas veces
los cristianos seremos lastimados. Muchas veces los cristianos serían perseguidos. Muchas veces los cristianos tendrían que sufrir por la gente misma del mundo. Pero aquellos que son peregrinos en este mundo, el apóstol Pedro tiene algo que decirnos en esta noche. Aquellos que son peregrinos, que tienen un comportamiento, como el hermano Osvaldo nos explicó en la lección pasada, aquellos que tienen una característica como peregrinos en este mundo, absteniéndose de los deseos carnales que batallan contra el alma, ellos tienen una característica también. Y Pedro dice que ellos son también elegidos de Dios. Dice el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 1 versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Entonces, si somos nosotros elegidos, la palabra elegido, hermanos, es simplemente ser escogidos. Elegidos y escogidos son términos similares, son términos sinónimos. Note usted conmigo en primera de Pedro capítulo 2 en el versículo 9 y versículo 10 cómo traduce el apóstol Pedro la expresión elegidos de Dios acá en este versículo. Dice así: mas vosotros sois linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Noten ustedes que en estos versículos el apóstol está diciendo que nosotros somos linaje escogidos. En el capítulo 1, versículo 2, él dijo que somos elegidos. Entonces los dos términos son sinónimos, son similares. Hablar de elegidos de Dios o hablar de los escogidos de Dios, estamos hablando de lo mismo. Entonces, si es lo mismo, debemos nosotros considerar lo que significó para el cristiano en el primer siglo, así también lo que significa para nosotros en el siglo presente en el cual nosotros vivimos. De hecho, el llegar a ser elegidos de Dios, hermanos, tiene grandes implicantes. En primer lugar, ser elegidos de Dios es parte del plan predeterminado de Dios, elegidos según la presencia de Dios. Entonces nosotros somos parte de ese plan de Dios, elegidos según la presencia de Dios. Y al hablar de esta palabra, la presencia, esta palabra viene del griego prognosis, que significa un preacuerdo, un conocimiento anticipado, siendo esto parte de la omnisciencia de Dios. Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe, Dios tiene un conocimiento anticipado de las cosas desde la eternidad y por la eternidad. Entonces, cuando el apóstol Pedro nos llama a nosotros de que somos escogidos según la presencia de Dios, notemos el comentario que nos hace este comentarista Brian Wilson o Johnson de primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Dice este comentarista: su elección y salvación es de acuerdo con el predeterminado propósito de Dios de salvar a los hombres por medio del evangelio, y esto según su presencia. Entonces, nosotros, hermanos, hemos venido a ser escogidos de Dios por la presencia de Dios, el anticipado conocimiento de Dios, el prearreglo de Dios, lo que Dios había destinado de hace mucho tiempo, antes de que el mundo fuese. Fíjense cómo dice Pablo cuando él habló a los hermanos en Éfeso, a la iglesia que estaba allá en esta ciudad de Éfeso. Él les escribe
y acerca de estas cosas mismas. Y él les dice en Efesios en el capítulo 1, en el versículo 4, noten cómo el apóstol Pablo plantea que esta elección, este escogimiento de Dios es antes de que el mundo fuese. Dice el texto, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, somos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía este prearreglo, este preacuerdo de escoger a los escogidos, elegirlos a través del evangelio, a través de la obediencia del evangelio, y esto desde antes de la fundación del mundo. Fuimos entonces anticipadamente escogidos para ser santos y sin mancha, como dice el apóstol, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Fuimos escogidos o elegidos por Dios para ser adoptados como hijos de Dios, como dice el apóstol Pablo en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado, es decir, anticipadamente. Dios había elegido a aquellos que obedecen su palabra, su evangelio. Él los ha escogido. ¿Para qué? Dice Pablo, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este plan entonces es según el puro afecto de su voluntad. Es un plan, hermano, cuya meta es que los escogidos anden en buenas obras. Incluye estas cosas. Dice el apóstol Pablo en Efesios en el capítulo 2, en el versículo 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vean ustedes. Entonces este plan de Dios incluye meta. Y esa meta es que los elegidos de Dios, los escogidos de Dios, aquellos que Dios ya había predeterminado, anticipadamente determinado, que anduviéramos en buenas obras. Ahora, esto nos lleva a una pregunta. Esta elección de Dios, este escogimiento de Dios, este preacuerdo de Dios de escogernos o elegirnos, ¿es general o es individual? Hermanos, déjenme decirle algo. Esta elección de Dios o este escogimiento de Dios es general, pero a la misma vez también es individual. ¿Cómo es esto, hermano? Bueno, en el sentido general, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Hablamos de la iglesia en su conjunto y nos referimos a la iglesia en el sentido universal. Nosotros somos elegidos de Dios como su pueblo en el sentido general, como su cuerpo, como su iglesia. Pero en el sentido individual también tenemos que entender algo. Dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10, dice que debemos como individuo, debemos hacer firme nuestra vocación y elección. Entonces, ¿se acuerdan ustedes el pueblo de Israel? Ellos fueron elegidos por Dios entre las naciones, fueron escogidos por Dios como nación, y ellos habían sido de esta manera escogidos para recibir las bendiciones durante el período del Antiguo Testamento. Ellos habían sido escogidos como nación para eso, pero no solamente como nación, porque también Dios les había dado leyes por las cuales los israelitas individualmente tenían que hacer firme su vocación y elección, igual que nosotros en nuestro tiempo. Entonces, en Cristo Jesús, hermanos míos amados, somos elegidos de Dios, involucrados en un plan que estaba en la mente de Dios antes de los tiempos y antes de la fundación del mundo, y que aunque está en proceso, porque mientras el Señor no venga, Dios sigue escogiendo, Dios sigue llamando y eligiendo a los hombres en este mundo a través
del evangelio mismo. Entonces, esto implica, hermano, que aquellos que son elegidos son también especiales para Dios. Eso es importante que nosotros lo entendamos, hermanos. Esos conceptos bíblicos, estos conceptos que el Espíritu Santo revela en la palabra misma, es importante que nosotros lo impregnemos en nuestra mente y en todo nuestro ser para que jamás lo olvidemos. Ahora, cuando volvemos a nuestro texto, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 2, también aprendemos algo. Dice el apóstol Pedro, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicada. Hermanos míos, ser elegidos de Dios significa también o implica la obra santificadora del Espíritu Santo en la vida del creyente. La santificación y el Espíritu Santo, hermanos, es algo que nosotros lo vemos. La santificación es el proceso por el cual nosotros somos separados de este mundo, del mundo de pecado, de la esfera pecaminosa que los hombres practican en este mundo. Entonces, ese es el proceso por el cual nosotros somos separados del mundo para los propósitos de Dios. Hermanos, esto se cumple por el Espíritu Santo mismo, es cumplido por el Espíritu. La Biblia nos describe a nosotros una y otra vez, nos describe la conexión que existe entre el Espíritu Santo y nuestra santificación. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo en Romanos en el capítulo 15, en el versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable. ¿Cómo? ¿Cómo? Dice Pablo, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, noten ustedes la conexión que existe entre el Espíritu Santo y nuestra santificación. El Espíritu Santo está envuelto en la santificación nuestra. En Primera de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 11, dice el apóstol Pablo, y esto, noten ustedes cómo está hablando Pablo a los corintios, recordándole de cosas pasadas, pero también mostrándoles un presente en la vida de ellos. Se les dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nuevamente, Pablo les enseña a los corintios cómo el Espíritu Santo está conectado con la santificación del cristiano, cómo el Espíritu Santo hace posible la santificación del cristiano, del escogido, del elegido de Dios. Allá en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 13, Pablo vuelve a mencionar y dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, hermanos míos, el Espíritu Santo obra en la vida del elegido, en la vida del escogido de Dios, en la vida del cristiano, obra de manera directa en el cristiano. Pero la pregunta, ¿cómo el Espíritu Santo logra esta santificación en nuestra vida? ¿Cómo logró el Espíritu Santo la santificación de los lectores originales a los que escribió el apóstol Pedro? Fíjense bien, entonces, es determinada por la palabra misma de Dios. La santificación que el Espíritu Santo efectúa en la vida del creyente, en la vida del elegido de Dios, en la vida del escogido de Dios, es determinada por la misma palabra de Dios. En otras palabras,
fue la voluntad de Dios que el Espíritu Santo revelara su palabra a los apóstoles. ¿Se acuerdan ustedes? Jesús lo dijo en Juan en el capítulo 16, en el versículo 12 y versículo 13, dijo el Señor Jesucristo: aún tengo muchas cosas que deciros, apóstoles, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, la santificación es determinada por la palabra misma de Dios, porque es el Espíritu Santo quien se encargó de revelar la voluntad de Dios por medio de los apóstoles. Y es por medio de la palabra revelada, hermano, que nosotros logramos la santificación, el apartamiento de este mundo, el ser separado de este mundo pecaminoso. Es posible a través de la palabra misma. Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Noten, la palabra revelada de Dios, la palabra revelada por el Espíritu Santo, la palabra entregada a los apóstoles es la misma palabra que tiene el poder para santificar, para hacer posible la santificación en nuestra vida. Por tanto, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, es decir, la revelación del Espíritu Santo, entonces nosotros somos escogidos de Dios por medio de la santificación del Espíritu Santo. En otras palabras, mis amados hermanos, el Espíritu Santo hace o cumple el lado divino en la conversión de los hombres. El Espíritu Santo ha hecho posible lo que los hombres no pueden hacer, la parte que le corresponde a Dios, lo que Dios hace por el hombre, la revelación de su voluntad en la mente de los apóstoles. Pero el creer en la verdad revelada es la parte del hombre, la parte humana en la conversión. Es lo que el hombre debe de hacer. Todos aquellos que son escogidos por Dios tienen que creer a la verdad revelada del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13 y versículo 14: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí la palabra fe en la verdad es obediencia a la verdad. Dice el versículo 14: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si ha habido santificación en nuestra vida, como también en la vida de los lectores originales, si ha habido separación nuestra de este mundo pecaminoso a través de la obediencia a la voluntad de Dios, a través de nuestra obediencia a la revelación divina del Espíritu Santo, entonces, hermanos, esto es porque hemos creído a la verdad y por ende, por haber creído a la verdad, somos escogidos de Dios según el plan eterno de Dios mismo. Mis hermanos lindos, mis hermanos amados, como elegidos de Dios, ha de esperarse también que tengamos responsabilidades. Dios nos ha escogido, Dios nos ha elegido y nosotros somos escogidos de Dios por medio de la obediencia a la revelación divina del Espíritu Santo, pero esto implica cosas también. No es cuestión de que, oh, bueno, una vez salvo, siempre salvo. Oh, ya Dios me salvó, Dios ha hecho todo posible para que yo sea
salvo, justificado, perdonado, lavado, limpiado de mis pecados, entonces una vez salvo, siempre salvo. No, 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 no. Esto no es así. Hay ciertas responsabilidades que nosotros tenemos como escogidos de Dios o elegidos de Dios. Como elegidos de Dios, hermanos, tenemos la responsabilidad de la obediencia. Como escogidos de Dios, entonces Dios espera nuestra obediencia, se espera la obediencia de parte nuestra. Como vimos nosotros en Efesios en el capítulo 2, en el versículo 10, hermano, parte del plan de Dios antes de los tiempos, antes de que el mundo fuese, era que nosotros, los escogidos o los elegidos de Dios, anduviéramos en buenas obras. Dice el apóstol en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermanos, esto es parte de la gracia de Dios, como lo define el apóstol Pablo allá en Tito, en el capítulo 2, en el versículo 11, el versículo 14, cuando dijo el apóstol Pablo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para comprarnos, para pagar el precio por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, Dios en su gracia ha hecho posible buenas obras para que nosotros andemos. Pero hermano, aquí hay algo que tenemos que entender. No es por nuestras propias obras que somos salvos. No es porque el hombre tenga un ideal de obras para hacer, como mucha gente piensa que regalando comida se gana el cielo, o dando dinero a los pobres se ganan el cielo, o teniendo un centro de beneficencia pública se gana el cielo. No, 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 no es así. Pablo nos enseña a nosotros que no es por obras. En Tito capítulo 3, en el versículo 5, dice el apóstol, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es porque nosotros nos inventemos las obras que tenemos que hacer. No es porque el hombre de su mente haga una lista de obras para hacerse. No es así. Dice Pablo, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pero hermanos, aunque nosotros no podemos por nuestra cuenta idear una lista de obras que nos puedan llevar al cielo o nos puedan clasificar como elegidos de Dios o escogidos de Dios, hermanos, somos llamados a ser diligentes en buenas obras. Es como dijimos nosotros en Efesios capítulo 2, verso 10, Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviéramos en ellas. No son las obras que el hombre puede inventarse, son las obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas. Tito capítulo 3, versículo 1. Note usted conmigo lo que dice el apóstol. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Dios sí quiere que nosotros hagamos buena obra. Dios quiere que hagamos obra, pero no de nuestra mente, no de nuestros ideales, no de nuestros pensamientos, no lo que se nos ocurra, sino lo que Él ha planeado para hacerse. Versículo 8. Palabras fieles esta, y en estas cosas quiero que insista con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres.
y aprendan, versículo 14, y aprendan también los nuestros, es decir, los cristianos, los convertidos, los elegidos, los escogidos de Dios, aprendan los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos enseñó a nosotros que Dios quiere que andemos en buenas obras y Dios ha predispuesto ya, Dios ha planeado las obras que nosotros tenemos que hacer. Pedro habló precisamente de la necesidad de la obediencia. Él dijo, cuando escribió a los hermanos, como hijos obedientes de Dios, debemos de ser santos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al versículo 16, dice el apóstol Pedro, como hijos obedientes, ojo acá, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Así dice el Señor. Entonces, Pedro nos enseña a nosotros que como hijos obedientes debemos de ser santos. La obediencia en el creyente, en el elegido, en el escogido por Dios, es precisamente la obediencia para la santificación. Esta obediencia a Dios, hermano, incluye también el someternos a las leyes civiles. Un momento, Pedro. Los hermanos en el primer siglo estaban siendo perseguidos por el imperio romano, estaban perdiendo sus posesiones, habían sido expatriados, estaban en grandes persecuciones, en grandes tribulaciones. ¿Y cómo es posible que tú digas que todavía tengan que someterse a las leyes civiles? Pues sí, así es. Como hijos obedientes, como escogidos de Dios, esto incluye también el someternos a las leyes. Dios quiere eso. En primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 13 al versículo 16, Pedro dijo esto: por causa del Señor, por la voluntad de Dios, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior y a los gobernadores como el enviado para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender algo, hermano. Pedro también habló de la gravedad de las consecuencias para aquellos que no obedecen el evangelio. Ahí estamos nosotros. No pensemos en el impío ahorita. No pensemos en los inconversos que no obedecen el evangelio. Nosotros también. Dice el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 4 en el versículo 17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? ¿Qué pasará? Amados hermanos, si nosotros como escogidos de Dios no tenemos esa característica de la obediencia a Dios, que nos enseña la necesidad de la santificación, pero también la necesidad de someternos a los gobiernos, a las leyes civiles, ¿qué pasará con nosotros si no obedecemos la voluntad de Dios, el evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Entonces, ha de ser obvio, hermanos, que el privilegio de ser elegidos de Dios implica la responsabilidad de la obediencia a la voluntad de Dios. Eso es importante que nosotros lo entendamos, pero no solamente es esto. El ser elegidos por Dios no solamente implica la obra santificadora del Espíritu Santo, no solo implica la responsabilidad de nuestra obediencia a Dios, a su voluntad, a su revelación, sino que además de esto, hermano, como finalmente quiero que observemos que el ser elegidos de Dios también significa algo más.
Significa que nosotros tenemos la bendición del perdón. ¿Cómo es esto? Bueno, los elegidos de Dios disfrutan de la aspersión de la sangre de Cristo. Eso fue lo que dijo el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Según nos escogió, según la presencia de Dios, por la obediencia, y que para ser rociado por la sangre de Jesucristo. Es una clara referencia al perdón de los pecados que es posible por la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto es una bendición que disfrutamos nosotros, los elegidos de Dios. Cuando nos convertimos en cristianos, hermano, al ser bautizados en Cristo, allá cuando nosotros nos convertimos, bueno, yo recuerdo el 9 de diciembre del año 1989, cuando este servidor bajó a las aguas bautismales. Lo tengo tan presente en mi memoria, como también, sin lugar a duda, también ustedes también lo tienen. Pero fíjense que todos nosotros hicimos esto. Como dijo el apóstol Pedro en Hechos 2:38, pero les digo, arrepentidos y bautices cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Eso lo hicimos nosotros. En Hechos capítulo 22, en el versículo 16, ¿se acuerdan? Hicimos también lo mismo que hizo el apóstol Pablo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Lavamos nuestros pecados el día que nosotros nos bautizamos. ¿Pero qué? El bautismo nos hizo inmune al pecado. El bautismo fue una inyección contra el pecado. No, hermano, siempre mientras estamos en este mundo, siempre estamos propensos a caer en pecado, cometer el pecado. Estamos propensos a eso. Pero, y aquí está el asunto, los elegidos de Dios tienen la bendición del perdón. ¿Cómo? Al confesar nuestros pecados durante nuestro andar con Dios. Como digo el apóstol Juan, en primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 7 al versículo 9, dijo el apóstol, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, si declaramos, la palabra confesar en el texto original, en el griego, significa si decimos lo mismo que Dios dice del pecado. Si tenemos la perspectiva de cómo Dios ve el pecado, así confesamos nuestros pecados. No vamos a Dios diciéndole, oh Señor, si acaso yo cometí el pecado de mentira, perdóneme. Señor, si por casualidad algún mal pensamiento tuve, perdóname. No, 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 no. No es así. Cuando confesamos nuestros pecados, es porque estamos conscientes de haberlo cometido y vamos a Dios buscando el perdón, buscando la santificación por la sangre de Jesucristo, confesando tal cual es nuestro pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo es esto? Vean ustedes el capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice el apóstol, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La pauta que tienen los elegidos de Dios es no pecar. Dios no quiere que sus escogidos pequen, por eso Él quiere que se santifiquen, que lleven ese proceso de apartarse de este mundo pecaminoso, que se aparten de esta esfera de pecado que hay en el mundo. Él quiere eso, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mis hermanos amados, esta es una de las varias bendiciones mencionadas por el apóstol Pedro en la epístola misma. El perdón nos da el acceso a una herencia.
Dijo el apóstol Pedro en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 3 y versículo 4, él dijo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Se da cuenta? El perdón de Dios es una bendición porque nos da acceso a esa herencia, y en el momento que accidentalmente pecamos, tenemos la esperanza de alcanzar el perdón de Dios. No es que estemos programados para pecar, no somos como la gente del mundo, ignorante de la voluntad de Dios, que programan el pecado. El hombre del mundo está programando cometer fornicación, está programando su borrachera, está programando el adulterio, está programando todas las cosas inmundas de este mundo. Pero el cristiano no. Por eso cuando el cristiano peca accidentalmente, el perdón le vuelve a restituir el acceso a su herencia. La salvación de nuestras almas también es por el perdón que alcanzamos. Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nos hace volver al pastor de nuestras almas. El perdón nos regresa otra vez al redil del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El perdón también nos produce el cuidado de Dios para nosotros. ¿Se acuerdan que dijo Pedro? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dijo él: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Amados, ser elegidos de Dios es una grandísima bendición. Tener el comportamiento de peregrinos en este mundo es debido a que somos elegidos de Dios. Por eso, mis amados hermanos, en conclusión, más adelante de la epístola del apóstol Pedro tendrá mucho más que decir, muchos detalles más que hablar sobre los elegidos de Dios. A medida de que vayamos avanzando en la epístola, nosotros vamos a ver lo que Pedro habla o dice de los elegidos de Dios. Pero hoy hemos visto en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que los cristianos, los elegidos, los escogidos de Dios, deben considerarse, como nos enseñó el hermano Osvaldo en la lección pasada, deben considerarse como peregrinos, viviendo en un mundo que no es propio. Alguien decía en la lección pasada, nuestro hermano Osvaldo Moreno: nacemos en este mundo, pero nos desprendemos de este mundo, y es una realidad, es verdad. Aunque nacimos en este mundo, realmente cuando venimos a Cristo, cuando somos escogidos por Dios, nosotros nos desconectamos de este mundo. Esa es la realidad. Ahora, por la gracia de Dios y la obediencia al evangelio de Jesucristo, nosotros hemos llegado a ser precisamente los elegidos de Dios, y como tal, nosotros, amados hermanos, somos parte de ese plan predeterminado de Dios, como dijo el apóstol Pedro. Somos elegidos por la obra santificadora del Espíritu Santo, con responsabilidades acorde al hecho de que somos hijos de Dios, de que somos elegidos de Dios, de que somos escogidos de Dios, y somos destinatarios de las bendiciones que Dios ofrece, como el perdón de los pecados que acabamos de hablar hace poco. Entonces, mis amados hermanos, no es sorprendente que Pedro se dirija a los elegidos de Dios con las siguientes palabras. Al cierre del versículo 2, él dice: gracia y paz os sean multiplicadas. Si usted aún hay amigo entre nosotros, viéndonos en Facebook
o en esta plataforma, si no ha obedecido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esta noche lo invitamos a hacerlo. Esta noche lo invitamos para que también venga a recibir esa gran bendición de ser escogido por Dios, elegido de Dios por medio de la obediencia al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en vista de las declaraciones que hace el apóstol Pedro y el apóstol Pablo en Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Amados amigos que nos escuchan en este medio, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Pablo dijo en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 10, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución. ¿A quiénes? A los que no conocieron a Dios. ¿A quiénes más? A los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Se da cuenta? En vista de estas declaraciones, amigo que nos escucha, hermano, si alguno entre nosotros hay aquí que se ha apartado de los caminos santos del Señor, de la voluntad del Señor, o que no está obedeciendo fielmente la voluntad de Dios, esta noche, hermanos, es la oportunidad para que nosotros nos pongamos a cuenta con el Señor, viniendo a Él en oración, pidiéndole a Él el perdón por nuestra falta y restituyendo el Señor por el perdón nuestra herencia eterna y todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. En esta noche, la invitación es esta. Gracias por su atención. Que Dios nos bendiga a todos. Nuestro hermano Osvaldo se queda con nosotros.